Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Hub Digital. En este episodio número 16 vamos a hablar, como en los anteriores, de 3 nuevas noticias de esta semana en cuanto a ciberseguridad. Y bueno, así para entrar un poco hablando de los temas que vamos a hablar en este episodio, vamos a hablar en primer lugar, la primera noticia sería la red de ciberespionaje liderada por Alcasec compromete organismos públicos españoles. O sea, es la primera noticia que vamos a hablar. La segunda noticia va a ser ciberataques a instituciones públicas, la red de Alcasec y Francisco Martínez. O sea, es un poco la ampliación de la primera noticia. Dos noticias bastante interesantes, la verdad. Y por último, la última noticia que vamos a hablar va a ser Reino Unido refuerza su ciberdefensa con un nuevo comando cibernético y una inversión de 1.000 millones de libras. Estas son las tres noticias las cuales vamos a hablar hoy aquí en el episodio número 16. Y bueno, antes de empezar, de entrar en materia, ¿vale? De hablar de las tres noticias que ya he comentado, me gustaría que siguieseis el podcast, tanto en Spotify como en iVoox, que sería el Hub Digital, ¿vale? Y luego también podéis estar informados cuando se sube episodio, tanto en YouTube, TikTok e Instagram, que es HackJVV, ¿vale? Bueno, en TikTok e Instagram también hay otro tipo de contenido, ¿vale? Aparte del podcast, ¿vale? Pero bueno, ahí, bueno, en YouTube también se resube lo que es el podcast, ¿vale? Entonces sería en Spotify, iVoox, el Hub Digital, y en YouTube, TikTok e Instagram, el Hack, sin él, sería HackJVV, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con la primera noticia, que como os he comentado, la primera noticia es la red de ciberespionaje liderada por Alcasec. Compromete organismos públicos españoles. Bueno, recientemente se ha desmantelado una sofisticada red de ciberespionaje encabezada por el joven hacker español José Luis Huertas, alias Alcasec. Esta organización logró infiltrarse en múltiples organismos públicos, incluyendo la Dirección General de Tráfico, la DGT, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, CNMC, y por aquí también el Registro Civil y Puertos del Estado. Los datos sustraídos fueron transferidos a servidores en Suiza, financiados mediante criptomonedas para su posterior análisis y comercialización. Esto es un poco lo que sería el resumen de la noticia, ¿vale? Para entrar un poco en lo que es esta noticia. Y bueno, vamos a ir un poco más a ver los detalles, ¿vale? Y bueno, serían los detalles del ataque. Vamos a hablar primero del método de infiltración que parece ser que han podido usar, y es que la red empleó técnicas avanzadas de intrusión para acceder a sistemas informáticos de organismos públicos y privados. Utilizaron plataformas tecnológicas especializadas en análisis masivo de información sustraída mediante ciberataques e intrusiones informáticas reiteradas y planificadas contra sistemas de organismos públicos y privados, ejecutadas de manera sostenida durante años. Vale, eso sería lo que es el método de infiltración, supuestamente, ¿vale? Presuntamente, mejor dicho. Y bueno, vamos a ir también con la estructura de anonimato, y es que los datos robados eran almacenados y gestionados desde servidores ubicados en Suiza, contratados por Alcasec y pagados con criptomonedas para garantizar el anonimato y dificultar el rastreo de las operaciones. Vale, esto sería lo que es infraestructura de anonimato, y lo último sería la colaboración interna. Y es que Francisco Martínez, ex número 2 del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido identificado como un actor clave en la red. Se acusa de facilitar la canalización de ingresos ilícitos y de diseñar estructuras legales que brindaban cobertura y legitimidad a las actividades de Alcasec. Vale, esto sería todos los detalles del ataque. Y ahora, ¿qué implicaciones de seguridad puede tener esto? Pues bueno, el alcance del ataque es que la operación comprometió la seguridad de millones de ciudadanos, afectando a sectores estratégicos como el logístico y el energético, y extendiéndose a países como Bolivia, Andorra y República Dominicana. La red
ha evolucionado desde un esquema tradicional de ciberdelincuencia hacia una red de inteligencia criminal privada y transnacional, con capacidad de intervención en sectores estratégicos. La medida de mitigación, pues bueno, esto es crucial que las instituciones, implementen sistemas de detección y respuesta ante incidentes, que refuercen la seguridad de sus infraestructuras críticas y establezcan protocolos de colaboración internacional para prevenir y responder a amenazas cibernéticas de esta magnitud. Por último, vamos a hablar un poco de una pequeña reflexión, y es que este caso nos indica la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas y la necesidad imperante de fortalecer las defensas digitales en el ámbito público y privado. La implicación de altos funcionarios en actividades ilícitas destaca la importancia de una vigilancia constante y de la implementación de políticas de ciberseguridad robustas para proteger la integridad de las instituciones y la privacidad de los ciudadanos. Bueno, esta noticia bastante interesante del tema del CASEC. Bueno, pues bastante curiosa. Y bueno, como bien acabamos de hablar, pues nos indica pues eso, la sofisticación de las amenazas cibernéticas, una amenaza creciente a día de hoy, y la cual cada 2x3 se está innovando con nuevos modos de ataque para conseguir los objetivos, ¿vale? Vale, pues esta sería la primera noticia, bastante interesante. Y bueno, vamos a hablar de la segunda noticia, ¿vale? La segunda noticia tiene muchísimo que ver con la primera, ¿vale? Que básicamente sería ciberataques a instituciones públicas, y habla sobre la red de Alcacé y Francisco Martínez, ¿vale? Que acabamos de hablar en la anterior noticia. Y es que, bueno, como ha dicho la anterior noticia, recientemente se ha desmantelado la red de cibercrimen que operaba en España, liderada por el joven hacker José Luis Huertas, conocido como Alcacé. Bueno, aquí también nos comenta que la participación de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy. Y bueno, la red se dedicaba al acceso no autorizado y comercialización de datos personales y bancarios de ciudadanos españoles. Como hemos dicho antes, con los organismos públicos como CNMC, la DGT, el Registro Civil y Puertos del Estado. Vale, los detalles del ataque seguramente tengan muchísimo que ver con la anterior noticia, ¿vale? Esto, ya os digo, es una pequeña ampliación, ya que la noticia es bastante interesante. Y bueno, el método de exfiltración sería que, bueno, Alcacé utilizaba técnicas avanzadas de hacking para infiltrarse los sistemas de entidades públicas y extraer grandes volúmenes de datos sensibles. Estos datos serán almacenados en servidores ubicados en Suiza y protegidos mediante criptomonedas para dificultar su rastreo. La colaboración institucional, pues bueno, Francisco Martínez, en su rol de abogado, habría constituido sociedades pantalla para facilitar la canalización y legitimación de los ingresos obtenidos ilícitamente por Alcacé. Estas estructuras empresariales permitían justificar ingresos y operaciones que ocultaban la verdadera actividad de la red. ¿Qué implicaciones de seguridad puede tener esto? Pues bueno, el alcance del incidente es que la red comprometió la seguridad de múltiples organismos públicos, filtrando datos de miles de ciudadanos. La Audiencia Nacional ha calificado esta operación como una amenaza estructural con capacidad de desestabilización económica y estratégica, dada la complejidad y sofisticación de sus operaciones. La medida de mitigación, pues bueno, es esencial que las instituciones refuercen sus sistemas de seguridad informática, implementen medidas como la monitorización continua de actividades sospechosas, la actualización constante de sistemas y la formación en el ámbito de la ciberseguridad para sus empleados. Todo esto nos lleva a una reflexión, ¿vale? Y básicamente es que, bueno, en este caso pone en manifiesto la creciente amenaza, como hemos dicho en la anterior noticia, la creciente amenaza que representan las redes del cibercrimen altamente organizadas y la necesidad de una respuesta coordinada entre las autoridades y las instituciones para proteger la información sensible de los ciudadanos. Además, resalta la importancia de la ética profesional
y la responsabilidad en el manejo de datos personales. Eh, lo que dice esto es que, la creciente amenaza que presentan estas redes del cibercrimen altamente organizadas, pues lo que necesita el Estado es que haya una coordinación entre las autoridades y las instituciones para, sobre todo, proteger los datos sensibles de los ciudadanos, ¿no? Em, y también tener un poco de responsabilidad en cuanto al manejo de los datos personales de todos los ciudadanos españoles. Es decir, intentar llevar un poco las medidas de mitigación, como hemos dicho, reforzarlas, ya sea, reforzar los sistemas de seguridad informática, implementando medidas como la monitorización continua de actividades sospechosas, las actualizaciones constantes de los sistemas y también educar a los empleados con el tema de la ciberseguridad para evitar los posibles phishing, ¿no? Bueno, pues estas han sido las dos noticias que hemos hablado del tema del CASEC, ¿vale? También llamado como José Luis Huertas. Bastante interesante las dos noticias. Vamos a hablar de la última noticia, también muy interesante, ya no tiene nada que ver con el tema Alcasec, ¿vale? Solo cerrar a pesar de la noticia esta, que es indican en la noticia como un cibercriminal y eso Alcasec, bastante interesante en cuanto a la hora de, esos conocimientos que tiene en cuanto a hacking, ¿no? Para poder pasar las barreras de estas instituciones públicas, ¿no? También es verdad que, según tengo entendido, lo que son los equipos de las instituciones públicas, muchos de ellos están un poco obsoletos, ¿no? Entre comillas. Eso también lo podéis comentar en YouTube, a ver qué pensáis sobre estos temas, el tema de Alcasec, ¿vale? Pero hay que tener mucho conocimiento, tío, y este tío, José Luis Huertas, también conocido como Alcasec, muestra, todos los conocimientos que tiene esta persona y la verdad que muy interesante, tanto la noticia como muy interesante lo que haya podido realizar, sea ético o no sea ético, ya dejando eso a un lado. Bastante interesante todo, ¿no? Dejadlo en los comentarios a vosotros qué os parece esta noticia de Alcasec y eso, ¿vale? Vamos con la última noticia, que como os he dicho no tiene ya nada que ver con el tema del Alcasec. Y es que, como os he dicho al principio del podcast, la noticia es que el Reino Unido refuerza su ciberdefensa con un nuevo comando cibernético y una inversión de 1.000 millones de libras. Mucho dinero, ¿no? Bastante bien invertido a día de hoy, ¿no? Para tal como están las cosas. Vamos con la noticia, y es que el Reino Unido ha anunciado la creación de un nuevo comando cibernético y electromagnético respaldada por una inversión de 1.000 millones de libras esterlinas, con el objetivo de fortalecer su capacidad de defensa y ataque en el ámbito digital frente a amenazas de estados hostiles como Rusia y China. Vamos un poquito así con los detalles del proyecto y el objetivo estratégico que tiene el Reino Unido haciendo esto es que el nuevo comando se enfocará en realizar operaciones ofensivas contra actores estatales hostiles y mejorar la integración de las Fuerzas Armadas británicas mediante el uso de la inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. La red de objetivos digitales se implementará una red que conectará a los soldados en el terreno con información crítica proporcionada por satélites, aeronaves y drones, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva en el campo de batalla. Vamos con las implicaciones de seguridad. Y este fortalecimiento de la ciberdefensa, esta iniciativa busca consolidar la posición de Reino Unido como el líder en ciberseguridad, preparándose para enfrentar y contrarrestar ciberataques que pueden comprometer infraestructuras críticas y la seguridad nacional. La cooperación internacional, el Reino Unido continúa colaborando con aliados como la Unión Europea y la OTAN para responder de manera coordinada a las amenazas cibernéticas, como se evidenció
en la condena conjunta al ciberataque atribuido a China contra la República Checa. Vamos a reflexionar sobre este tema y básicamente, bueno, la creación de este comando cibernético refleja la creciente importancia de la ciberseguridad en la defensa nacional. En un mundo donde las amenazas digitales son cada vez más sofisticadas y frecuentes sobre todo, es esencial que los países desarrollen capacidades proactivas para proteger sus intereses y mantener la estabilidad global. Eso sí que es verdad, yo creo que todos los países deberían de invertir muchísimo en el ámbito de la ciberseguridad, como bien ha hecho el Reino Unido, invirtiendo 1.000 millones de libras esterlinas, ya que día a día hay una creciente importancia en invertir en ciberseguridad, ya que las amenazas están aumentando. Año tras año las amenazas digitales aumentan, hay muchísimos más ciberataques y no hablar de la ciberguerra, ¿no? Que es constante y los países se deberían de estar preparados porque, si consiguen ser hackeados, se puede quedar un país entero sin electricidad y eso podría ser un tema muy fastidioso y muy dañino para lo que es el país, ¿no? Bastante interesante la noticia esta de Reino Unido, ¿vale? De cómo ha reforzado su ciberdefensa con el nuevo comando cibernético. Una gran inversión también, muy importante esta inversión. Y como os he dicho, todos los países deberían de hacer esta inversión, ¿no? Vale, pues hemos llegado ya a lo que es el fin del podcast. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hablado. Y básicamente la primera noticia que hemos hablado ha sido sobre la red de ciberespionaje liderada por Alcasec, que compromete organismos públicos españoles. La segunda noticia que hemos hablado también tiene que ver con el tema Alcasec, y es que los ciberataques a instituciones públicas y la red de Alcasec y Francisco Martínez, ¿vale? Francisco Martínez, que ha sido el exsecretario de Estado de Seguridad durante el gobierno de Mariano Rajoy, ¿vale? Y por último, la última noticia que hemos hablado ha sido cómo Reino Unido ha reforzado su ciberdefensa con un nuevo comando cibernético, haciendo una inversión de 1.000 millones de libras esterlinas. Pues esas han sido las 3 noticias que hemos hablado hoy aquí en el podcast número 16 del Hub Digital. Me gustaría saber qué opináis sobre estos temas que hemos hablado hoy, sobre las 2 noticias del tema Alcasec y la última noticia que hemos hablado, que es sobre el Reino Unido, que refuerza su ciberdefensa invirtiendo 1.000 millones de libras. Así que, indicadme qué opináis sobre estos temas, compartir este podcast con quienes creáis que le interesa el tema de la tecnología o de la ciberseguridad, ¿vale? Muchas gracias por escuchar este podcast y solo recordaros seguir el podcast tanto en Spotify como en iVoox, como el Hub Digital, y también podéis seguirme en YouTube, TikTok e Instagram como HackJVV. Dicho esto, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.